Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Ciudad. Durante este capítulo vamos a hablar sobre planificación urbana y desarrollo de ciudad, hablando específicamente de lo que pasa con el Plan Regulador Comunal de Quilicura. En este capítulo nos acompaña David Briones, jefe de asesoría estratégica, Fernando Colchero, director de arquitectura, y Esteban González, director de asesoría estratégica. Bueno, vamos a hablar de una comuna que está creciendo mucho y que cada vez igual tiene nuevos proyectos, en realidad está en la noticia. Me gustaría, Esteban, que me comentaras un poco sobre en qué se encuentra este plan comunal. Sí, contarle un poquito de Quilicura primero, Sí. Para ubicarnos dentro del marco territorial del Gran Santiago. Quilicura fue una comuna que se desarrolló muy activamente a fines de los 80, 90, con muchas soluciones habitacionales para diferentes segmentos medios bajos, también en erradicaciones de vivienda, y que ya a fines de los 2000, 2010 empezó a topar con el límite urbano establecido en la ciudad. Vale decir, hoy en día, si uno va a los portales de venta de proyectos nuevos, lo que hay son principalmente departamentos y no casas. Uno quizás identifica a Quilicura como un sector de extensión en casas. Claro, como pero Puente no, Alto. Como Puente Alto o como Maipú. Pero hoy en día principalmente Quilicura ya está bastante estrangulado con este límite urbano. Y el más o menos el año 2010-2013 se aprobó el PRMS 100, que no voy a hablar en chino mandarín, no quiero acá a nadie confundirlo ni dejarlo mareado con esta conversación, pero principalmente se extendió el límite urbano, pero con condiciones. ¿Y qué significan las condiciones? Que había que tener por lo menos 60 hectáreas, aprobar muchos estudios de impacto vial, ambiental, sanitario, y en función de eso se podían habilitar nuevos territorios. Haciendo el cuento lo más breve posible, solamente un proyecto logró aprobar su ZUC, que es la zona de desarrollo urbano condicionado. Ninguna otra iniciativa se llevó a cabo, por lo cual fue una zona de inmovilismo inmobiliario. Si uno ve todo este territorio que está entre el límite urbano de Quilicura, por el sur, y por el norte, los desarrollos de Lampa, que es Valle Grande y Santo Tomás, lo que vemos es un área sin desarrollo, un área donde existen muchos botaderos o basurales informales, donde también vemos sectores que son sí inundables. También vemos sectores que hoy en día hay tomas, por lo cual es un sector de alta inseguridad, de poca certidumbre respecto a lo que vaya a ocurrir en el futuro, y nosotros creemos que el plan regulador comunal, que hoy día está en una etapa avanzada de anteproyecto, quizás ahí le doy la palabra a David para que nos cuente más la historia del plan regulador, tiene un desafío de tomar control de toda esta zona, y que realmente lo que ocurra en esta zona sea inversión en pro de lo que necesita la comuna. La comuna necesita soluciones habitacionales, equipamientos, servicios, conectividad. Bueno, y esa es parte de lo que nosotros creemos como AGS Estudios debiese ocurrir acá. Y lamentablemente la visión comunal va en una sintonía más de restringir el desarrollo que de permitir que se desarrolle de buena forma un pedazo importante del norte de Quilicura. Imagino que igual esto debe afectar a inmobiliarias que quieran también invertir en la comuna. Por supuesto. Hoy día muchas de esas tierras son de terratenientes o son de inmobiliarias. Y ellos tienen y compraron muchas de estas tierras precisamente para poder desarrollar soluciones habitacionales. Perfecto. David, te doy la palabra a ti. Cuéntanos un poco del plan regulador comunal. Sí, bueno, a ver, el plan regulador como mencionaba Esteban, hay una parte de la comuna que está regida por el límite urbano, un plan regulador comunal, y el resto por un plan regulador metropolitano de Santiago. El plan regulador comunal se está actualizando desde hace unos 5 o 6 años aproximadamente, ¿ya? Estamos en la etapa de anteproyecto, que se ha tomado más o menos unos 3 años, ¿ya? Estuvo ahí un poquito enredado, ¿cierto?, el avance, o fue un poco lento el avance, porque de forma paralela se está tramitando, ¿cierto?, la declaratoria del humedal urbano de Quilicura, ¿cierto?, que tiene 480 hectáreas, que es precisamente este sector que une la comuna de Lampa con el sector consolidado de Quilicura, y después, ¿cierto?, de toda una disputa, ¿cierto?, con gran parte, ¿cierto?, los sostenedores de suelo en este sector. Finalmente hay una declaratoria que se ratifica de humedal urbano, ¿cierto?, en mayo del año pasado, ¿ya? Ahora,
Yo diría que los grandes desafíos del plan regulador, que hoy en día está en consulta pública, ¿cierto? Que es la última instancia, ¿cierto? Ahí paso el dato, ¿cierto? A través del programa, porque es muy importante poder participar dentro de esta consulta pública, que es la última, ¿cierto? En el anteproyecto, para poder incorporar observaciones que apunten a mejorar las condiciones normativas y el desarrollo futuro, ¿cierto? De la comuna. Yo diría que uno de los grandes desafíos es que estamos con una comuna que tiene 200.000 habitantes, un poco más, y que sé que ha ido quedando atrás respecto a dar soluciones habitacionales para las futuras generaciones. ¿Ya? Me refiero a los hijos, los nietos, los bisnietos, las personas que viven en Quilicura. Hoy en día ya no queda suelo, hay muy pocos paños que van quedando. Uno de ellos, ¿cierto?, es del proyecto Concagua, que está en Lo Cruzat con Marcoleta, ¿cierto?, que está justo en el ingreso a la comuna y que se han venido desarrollando, pero considerando una comuna que llegó el metro, ¿cierto?, la línea 3, que tiene un mall, que todavía hay algunos terrenos, ¿cierto?, que están disponibles, que va a tener... Tren también. El tren, efectivamente, que va a tener, ¿cierto?, la estación en la industria, ¿cierto?, justo en la comuna, en la parte norte, y también la otra estación del Metrotren Santiago Batuco en Avenida Mata, ¿cierto?, con la Ruta 5, que es una estación intermodal, ¿cierto?, con el Metro Santiago. Hay una visión súper restrictiva del punto de vista de la densidad, de las alturas, entendiendo que hay una comuna que necesita soluciones habitacionales de acuerdo, ¿cierto?, a la modificación que hace poco vimos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a cómo se hacen los planes reguladores. Hay que incorporar el tema del déficit habitacional, y desde ese punto de vista yo veo que es un plan regulador comunal que no va bien encaminado, que se ha centrado principalmente en, de cierta forma, prometer, ¿cierto?, un parque que es muy difícil que se pueda consolidar. Estamos hablando que las áreas verdes que se están proponiendo es el doble del humedal declarado en sectores, ¿cierto?, que tienen vocaciones más habitacionales, ¿cierto?, o de equipamiento. Y ahí hay una promesa que, en mi opinión, se ha hecho, que es muy difícil de materializar. Para poder generar o materializar declaratorios de utilidad pública, que son parques o áreas verdes, se necesitan los presupuestos, ¿cierto?, para generar esas expropiaciones, porque si no, ¿cierto?, es un saludo a la bandera, ¿cierto? Por supuesto, hay un humedal que está declarado, obviamente, que desde el punto de vista de la planificación urbana hay que respetarlo, ¿cierto?, como un área verde, pero se está más que duplicando y se está poniendo, ¿cierto?, un énfasis en un área verde, ¿cierto?, que es probablemente el parque más grande de Chile, quizás, o uno de los más grandes urbanos. A esa escala estamos hablando. ¿Pero como 1.000 hectáreas? Como 1.000 hectáreas, ¿cierto?, wow, de parque, parte obviamente humedal declarado y parte no, y estamos dejando de lado el tema del déficit habitacional. El tema de los equipamientos, el tema cómo podemos dar soluciones habitacionales para diferentes segmentos, ¿cierto?, en la comuna. Entonces, yo veo que hay una planificación, un plan regulador comunal que está trastabillando, que tiene problemas en su concepción, en sus conceptos de planificación, y me preocupa en el fondo cómo va a avanzar y cómo se puede aprobar. Sí, a mí el tema del humedal también, a mí me ha tocado recorrer ese sector que está entre el límite urbano y Valle Grande, y lamentablemente las fotos aéreas hoy en día de humedal no hay mucho. Es decir, de esas 480 hectáreas, lo que hay de humedal es solamente lo que está en torno al estero Las Cruces y algunos sectores en particular. Entonces es un gravamen que ya es bastante, no sé si grosero, pero es más de lo que realmente existe como humedal. Y cuando le agregas además el doble de hectáreas, es decir, cuando llegamos a estas 1.000 hectáreas de área verde, que nadie las va a desarrollar, que nadie las va a implementar, lo que va a terminar pasando, la fotografía la tengo en la mente súper clara, si ya está ocurriendo hoy en día, no es algo nuevo. Es decir, esto va a terminar realmente siendo tomas. Cuando a un propietario que compró una tierra para desarrollar proyectos inmobiliarios, le pones una normativa gravosa, expropiatoria, lo único que puede hacer es desentenderse de ese terreno. Y desentenderse es crear lo que no queremos precisamente, una ciudad sin ninguna regla de la ciudad. Por lo cual, esa aspiración a tener una gran dotación de áreas verdes o de jugar en contra del desarrollo urbano va a terminar siendo quizás, o sea, como un boomerang, va a terminar golpeando nuevamente a la misma comuna. Por lo menos esa es mi opinión. Sí, yo de lo que ustedes comentan veo como dos aspectos que me gustaría como preguntarles, porque está por un lado el tema de los procesos de modificación de planes reguladores, ¿cierto?, que son históricamente largos y siempre han sido un dolor que tiene nuestro sistema de planificación territorial. Como tú bien dijiste, David, se acaba de aprobar una ley, me tocó participar también de la discusión de esa ley y creo que algunos aspectos mejora, pero en lo sustancial tampoco, es muy probable que no se note
tan fuertemente una aceleración de este proceso. En el caso del Plan Regulador de Quilicura, ¿ustedes ven en base a esa experiencia o cómo dirían ustedes que pudiera haberse acelerado ese proceso? ¿Hay cosas que injustificadamente se alargan o dónde están como los elementos del sistema que uno podría decir hagámoslo más cortos? Porque en la medida que se hacen más largos se generan situaciones como las que describe Esteban, que quedan los terrenos abandonados y botados porque finalmente la gente está esperando que eventualmente llegue el cambio de plan regulador que se demora 5, 10, 15 años en llegar. Entonces es un foco de un perjuicio urbano. Entonces, ¿ven ustedes que es posible o no es posible o dónde podría acelerarse algo de este proceso? A ver, yo creo que nosotros llevamos trabajando 4 años en la comuna, participamos en la consulta pública, ¿cierto?, de la imagen objetivo. Yo creo que es una buena pregunta, Fernando. Yo creo que al Plan Regulador Comunal de Quilicura le ha costado generar los equilibrios dentro de todos los actores que están en la comuna para sacar adelante un buen plan regulador comunal. Y por eso, por no tener los equilibrios, les pongo un dato, la imagen objetivo se aprobó con 20 personas. Y son 200.000 habitantes. Ustedes pueden sacar el cálculo del 0,000. Entonces, cuando no se generan los equilibrios, se genera un proceso de participación ciudadana que fue muy, muy pequeño, muy acotado en la imagen objetivo, esto se ha venido enredando. Entre medio estuvo el tema de la declaratoria humedal. Y hoy en día veo yo, por lo menos en lo personal, que hay un plan regulador que está trastabillando, porque no se ha hecho cargo de varios de los conceptos, de los déficits, de los principios rectores, por así decirlo, que debiese hacerse cargo de la planificación urbana. Y eso como por falta de socialización, digamos, después aparece gente que tardíamente empieza a entorpecer el proceso. ¿Eso es un poco lo que se genera? Sí, yo creo que se genera, claro, se genera distanciamiento, se genera obviamente cuando no se escuchan las observaciones. Lamentablemente hoy día la ley es bien ambigua. La justificación o el rechazo de las observaciones no tiene un estándar, vale decir, puede ser un estándar muy mínimo por parte de la autoridad o un estándar bastante alto desde el punto de vista de la fundamentación. Entonces, cuando se rechazan, por ejemplo, sin mucho argumento las observaciones, se va generando en el fondo un instrumento normativo que responde a ciertas tendencias y está dejando fuera de la mesa a muchos actores, pero también a muchos principios rectores que debiese tener la planificación. Sí, hay una idea media anquilosada, obsoleta, de que restringir el desarrollo va a permitir que la comuna crezca mejor, claro, o evitamos que hayan problemas futuros. Pero claro, hoy en día los valores de suelo que existen en la zona de extensión urbana, los proyectos que se van a gestar son diferentes a los que se gestaron en su momento. Aquí no van a haber más erradicaciones, que quizás es el gran problema que tiene en la parte más poniente de la comuna de Quilicura. Entonces, creer que restringiendo el desarrollo vamos a solucionar los problemas de Quilicura, yo creo que es no entender mucho cómo funcionan las comunas, las ciudades, cómo ciertos sectores de la comuna que hoy día son el patio trasero necesitan conectividad. Hay muchos estudios que hablan al respecto de cómo conectando generamos más seguridad, más integración y lamentablemente esa no es la visión. A mi juicio esto está totalmente ideologizado. También lo que se va a extender como zona de desarrollo inmobiliario es tan escaso respecto a la proporcionalidad total del suelo que lo que va a hacer que los precios se disparen. Porque lo que vamos a tener es una demanda que es creciente, una oferta limitada, lo único que puede ocurrir es que el precio suba. Y desde esa perspectiva es no entender lo que queremos, porque si queremos soluciones habitacionales, creemos en el plan de emergencia habitacional, bueno, ¿dónde va a haber suelo para hacer buenos proyectos? No va a haber suelo, por lo menos acá en Quilicura, porque los precios quizás van a ser para segmentos como lo que está ocurriendo en el sector de Avenida O'Higgins hacia más al oriente, para segmentos medios. De hecho, disculpa, Valle Grande en parte ha crecido por la demanda de Quilicura. Hay muchas familias, ¿cierto?, que no han encontrado solución habitacional, se han ido a Valle Grande, que ha crecido de una forma brutal, ¿cierto?, en la comuna del frente. Hay muchas familias que vienen con Chalí. Entonces, es un tema bastante complejo y no hay que olvidar que los planes reguladores se demoran en promedio 22 años. Aquí Fernando quizás se va a caer de la silla que me preguntaba eso. O sea, 22 años estudio de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, esperar 22 años para modificar algo que va mal en camino también no es una solución de corto plazo. Es bueno ese punto de lo que mencionas de Valle Grande, porque Valle Grande cuando se gestó, su nombre era Quilicura Norte. Esa era la bajada del proyecto inmobiliario. Y de hecho tuvieron que mitigar con Avenida San Martín porque no habían servicios y había que viajar a Quilicura por transporte público. Por eso se urbanizó la Avenida San Martín para colegios, servicios públicos, etc. Entonces, sí o sí, este sector, si uno lo ve con sentido común, la vocación
es que la ciudad se teja. Uno podrá discutir cómo quiero que se teja la ciudad, pero hoy en día lo que se está proponiendo es simplemente generar una barrera. Ahí me gustaría volver también al tema de espacio y tocamos el tema de los humedales. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo es posible compatibilizar, me costó esa palabra, la protección de ecosistemas como los humedales con el crecimiento urbano y habitacional de una ciudad? Mira, yo no soy experto en humedales, pero claramente en este sector, dadas las condiciones climáticas de los últimos 10, 20 años, de humedales quedan muy pocos. ¿Hay zonas inundables? Sí, hay zonas inundables, y por eso, bueno, los proyectos y el plan de desarrollo comunal los proyectos tienen que mitigar precisamente si existen zonas que son de potencial inundable. Ahora en el PRMC 100, todo este sector y casi la comuna de Lampa completa es inundable. Es decir, si ese es el criterio, no se podría desarrollar nada. Todo lo que se desarrolló en Quilicura también era un sector inundable en su momento. Todo lo que está en el sector de Pudahuel también eran sectores inundables. Entonces, son criterios que sí, es verdad, existen, pero que existen en toda esta zona, que es una zona muy plana, que está en la parte baja del valle de la Cuenca de Santiago. Entonces, y desde la perspectiva de los humedales, quizás tú, David, nos podéis complementar más. Yo no conozco muy en detalle el proyecto ni cómo se grabó esta zona, pero a simple vista, por lo que uno ve en la foto aérea, de humedal hay muy poco. Lo que sí, hay unos zancudos de un porte, de un tamaño, unos zancudos mutantes que te pueden asesinar en la noche. Sí, o sea, cuando uno se imagina un humedal, se imagina un cuerpo de agua, ¿cierto? Un cuerpo lacustre, pero que tiene una permanencia en el tiempo, que obviamente tiene una oscilación, que crece, ¿cierto? En las épocas de invierno, ¿cierto? Producto del afloramiento de la napa freática, ¿cierto? Por el escurrimiento superficial de cauces fluviales, que está el estero Las Cruces en este sector, y que obviamente tiene una oscilación durante el año, donde hay biodiversidad, donde hay coirón, ¿cierto? Donde hay avifauna. Esa es como para los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Valdivia, ¿cierto? Es lo que uno tiene como en la mente. Bueno, aquí en Quilicura no está eso, ¿ya? Ahora, está declarado, y respecto a tu pregunta, ¿cómo pueden coexistir? Pueden coexistir. De hecho, cuando uno va a Valdivia, Valdivia es una ciudad de humedales, ¿ya? Y lo han entendido, y es la capital de humedales en Chile, y han entendido cómo poder compatibilizar los desarrollos, cierto, de equipamiento, de vivienda, etcétera. Isla Teja, el sector sur, por ejemplo, de Valdivia, y uno ve el plan regulador comunal y está lleno de una serie de brazos de humedales, pero entre medio hay usos residenciales, de obviamente vivienda unifamiliar, de casas, ¿cierto? Hay equipamiento, hay algunas zonas que son industriales. Entonces han logrado coexistir una ciudad que tiene humedales, de hecho tiene uno de los humedales más importantes, uno de los más grandes de Chile, donde efectivamente existen estas características con el desarrollo también de la ciudad. Entonces aquí en Quilicura nos fuimos así como lo blanco y negro. Sí, yo creo que es buena la pregunta, Carla, también en el sentido de que se da en muchas partes una tensión entre el entorno natural y el desarrollo inmobiliario. Me recuerda, sin ir más lejos, el santuario dunar de Concón, digamos, ¿ya? Sí. Que en el fondo está todo el rato. Ajá. Y acaba de aprobarse un nuevo proyecto esta semana por el Comité de Ministros saliente, ¿cierto? Se da una tensión entre qué parte conservar y qué parte desarrollar, porque los lugares se desarrollan porque hay gente que quiere vivir ahí, hay gente que valora algo de lo que hay en ese lugar, ya sea en Quilicura en el caso del humedal, o en Concón en la parte donde hay una vista al mar, etcétera. Entonces creo yo que también es importante incorporar ahí una visión técnica que sea clara, que sea de alguna manera que pueda tomar en cuenta condiciones un poco sin una visión política, y después sumarle la visión política, porque hay una visión estratégica. Hay una visión estratégica que decir, mira, queremos que esto vaya para este lado, queremos convertirnos en un santuario de la naturaleza, entonces no va a pasar nunca nada más acá, o queremos que esto se vaya tejiendo y se vaya uniendo a la red de ciudad que hay al lado. Y en ese equilibrio creo que se genera mucho roce, porque normalmente, como está ideologizado el tema, como tú decías, la gente trata de llevar en la discusión para el lado del cual ellos son partidarios, ¿cierto? Entonces creo que es importante como tener una ancla técnica que sea relativamente clara, y después eso, tener la discusión política, y finalmente que se tomen las decisiones validadas, como tú decías, con equilibrio entre los actores que están involucrados. Pero si no están validados, finalmente todo el mundo va a estar poniéndole palo a la rueda para que esto salga adelante. Sí, yo creo que ahí también mencionó unos casos importantes en Valdivia y también en Puerto Varas, también en Osorno. Hoy en día también hay ciertos sectores donde hay desarrollo inmobiliario concordante y en armonía con los humedales, y muchas veces inclusive hay densidad
precisamente para que no hayan casas, sino que hayan edificios cercanos a los humedales, porque los humedales terminan siendo zonas paisajísticas, áreas verdes, con bonitas vistas, y se forman ciertos desarrollos inmobiliarios que también habilitan el humedal, vale decir, invierten en el humedal. Entonces, una forma de proteger los humedales es también habilitando desarrollo colindante a los humedales, porque si no esos humedales van a terminar siendo tierra de nadie, porque hoy en día no existe en nuestro país una institucionalidad que invierta en los humedales. Entonces, si queremos que esos humedales, donde existan de verdad, se puedan conservar, que creo que eso es lo que debiésemos aspirar todos, hay que generar actividades que de alguna manera gocen y permitan que se cuiden esos humedales. Sí, es verdad. Y igual me gustaría tocar un tema que es súper importante, teniendo en cuenta que ya llevamos hartos capítulos de Café de Ciudad y hemos hablado hartas veces de los planes reguladores, y vemos que siempre hay una baja participación por parte de la ciudadanía, la cual afecta, yo creo, directamente también todos estos procesos. Sí, o sea, lo hemos tocado en varias oportunidades, en columnas de opinión, hemos sacado estadísticas, el barómetro normativo, ¿cierto?, que lanzamos en algún momento también abordamos el tema de la participación. Hoy en día hay una ley de participación ciudadana, pero lamentablemente, claro, no en los planes públicos, ¿cierto?, no están consagrados ciertos quórum, ¿ya? En los avisos, ¿cierto?, en medios de circulación nacional, etcétera, son las difusiones mínimas, ¿cierto? Entonces, eso hace que en un tema que además es súper técnico, súper árido, ¿cierto?, para las personas comunes, ¿cierto?, de poder entender qué significa un plan regulador comunal y los impactos que puede tener en la comuna y en sus condiciones cotidianas, hace que los procesos participativos sean muy mínimos y muchas veces están ideologizados, ¿vale? Es decir, a través de la autoridad, de la municipalidad, ¿cierto?, se contactan o se difunden esto entre ciertos sectores de la comuna, organizaciones sociales, etcétera, que tienen una visión y que es muy válida, pero no se involucra, ¿cierto?, al resto de las visiones, al resto de los actores que también son parte de la comuna, y muchos de ellos llevan mucho tiempo, décadas incluso en la comuna. Pero para eso está el Café de Ciudad, Carla. Exacto. Para remediar todo este proceso. Para informar, educar. El 5 de abril, ¿cierto, David? Si no me equivoco, 4 o 5. El 6. El 6 de abril. Sí. El deadline para poder ingresar observaciones fundadas. Así que ahí están todos invitados los sostenedores, los propietarios, la junta de vecinos, a poner su opinión. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace en una página web? ¿Se hace cómo se hace llegar la opinión? Hay un sitio web que está habilitado por la municipalidad, donde hay un formulario, uno tiene que llenar ese formulario, y en ese formulario uno lo que ingresa son observaciones fundadas. Eso es lo que dice la normativa urbana. Y esas observaciones fundadas tienen que tener un contenido técnico. Así que también hay todos invitados a poder contactarnos para poder ayudar a poner en ese código las observaciones, porque la idea es que sean entendidas y evaluadas por el equipo técnico de la municipalidad y por el consultor que está llevando adelante el plan regulador. Perfecto. Entonces tenemos hasta el 6 de abril para informarse, educarse también, y así terminamos un nuevo capítulo de Café de Ciudad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden volver a repetir este capítulo en diferentes plataformas, en Spotify, YouTube, y también ahora estamos bien activos en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir también. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, que Que estén estén bien. Muy bien, adiós. Chao, chao.